Mi intervención va a estar organizada, es un tema complejo, se puede abordar desde distintas aristas. Lo que voy a hacer es, en un primer momento, mencionar cómo se modificó esta noción de seguridad nacional en Estados Unidos hacia el final del siglo pasado, cómo impactó ese cambio de cómo se entendió la seguridad nacional en las políticas migratorias, y hacia el final haré una mención de qué implicaciones ha tenido esta modificación de las políticas migratorias en las personas que están migrando, en los patrones migratorios como fenómeno social. Y por supuesto, atento a todas las preguntas, comentarios, observaciones que salgan de esta sesión, y la plática siempre son muy enriquecedoras. Entonces, este es el esquema que voy a abordar en 4 puntos generales. Quiero empezar con estas ideas, estos cambios en las ideas sobre migración y seguridad. Un primer punto a mencionar es que la noción de seguridad se modificó hacia el final de la guerra bipolar. Este conflicto o este discurso del anticomunismo como una ideología, como un discurso político que aglutinaba a la comunidad política en Estados Unidos, perdió fuerza, perdió vitalidad hacia la década de los 80 por factores diversos. Uno de esos, las reformas que pasó la Unión Soviética, los propios reveses que sufrió la política exterior de Estados Unidos. Pienses en Vietnam, pienses en Centroamérica, en Cuba, desde luego. Y este discurso hacia la década de los 80 comenzó a perder fuerza para aglutinar a la comunidad política. Y esto era evidente tanto en el espectro político, en el amplio espectro político, y era palpable y notorio. A pesar de que la administración de Ronald Reagan en la década de los 80 buscó recuperar o darle fuerza y vitalidad a este discurso, era ya notorio que habían límites al uso de este discurso. Y es entonces cuando Estados Unidos comienza a construir una doctrina de seguridad donde ganaron terreno ya no las amenazas provenientes de otros estados, como la Unión Soviética, por ejemplo, sino temas de actores que pueden ser transnacionales, pero que no tienen una representación propia en la comunidad política. Por ejemplo, la guerra contra las drogas y las amenazas de la migración. Es en esta transición del final de la Guerra Fría, en que ocurre primero, debilitamiento del discurso anticomunista, y que ganan espacio en la doctrina de seguridad nacional estadounidense otros temas, como el de la migración. Un ejemplo, y esto queda plasmado en este libro, en la portada que les presento de este libro, de un politólogo, profesor de Harvard, Samuel Huntington, titulado La lucha de la civilización, donde este profesor lo que está proponiendo en el libro es, él nos dice que los conflictos más importantes del mundo ya no van a ser políticos o ideológicos, como en el modelo que se vivió durante la Guerra Fría, sino que van a venir o van a surgir por las diferencias culturales y de religión. Es decir, en el libro presenta la construcción de Occidente versus el Islam, la construcción de Occidente versus Oriente, y ahí está pensando en China. Pero este discurso también está permeando y está dibujando cuáles son los límites de la comunidad política en Estados Unidos. Claramente hay inmigrantes o grupos de inmigración que, sobre todo la extrema derecha y la derecha, van a excluir, entre ellos, por supuesto, a los mexicanos. Entonces, lo que hace Huntington en este libro es que dice que no es que sean deseables estos conflictos, sino que está haciendo una descripción de cuáles pueden ser los principales conflictos hacia el siglo XXI. Y como un evento que cataliza
y digamos, cristaliza muchas de estas preocupaciones y termina por vincular, por atar este binomio de migración y de seguridad son los atentados del 11 de septiembre, que dieron paso del 2001, que dieron paso al discurso del terrorismo, o la lucha contra el terrorismo, como una preocupación central y principal de seguridad, no solo de Estados Unidos, sino también internacional. Se volvió la moneda corriente de comunicación entre los estados para pedir financiamiento, justificar políticas públicas, cuestionar a la comunidad política, que también fue muy claro en el caso estadounidense después de los atentados de septiembre del 2001. Y el efecto más claro y evidente no es que sea nuevo después del 2021, pero sí hay una clara conexión entre adoptar medidas de control y vigilancia de la migración justificadas en las posibles amenazas que trae la migración irregular. Digamos, termina de conectar este binomio. Antes de mencionar cómo impacta o cómo impactó este cambio en el discurso de las políticas que justificaban las políticas migratorias, voy a mencionar muy de forma general constantes de la migración masiva de mexicanos, pensemos en el siglo XX. La primera que es importante tener en cuenta es que la migración de mexicanos, ahorita menciono cuestiones particulares y peculiares en distintos momentos del siglo XX, pero la principal constante de esta migración masiva es la demanda de brazos en la economía estadounidense. Es decir, una economía capitalista en expansión que demandaba y necesitaba mano de obra barata, mano de obra barata y de preferencia hay por ahí discusiones de inicios del siglo XX donde comisiones del Congreso en donde se está hablando de la migración de mexicanos como deseable porque se dirigía a Estados Unidos a trabajar y se regresaba a sus lugares de origen. Es decir, era una migración circular y la ventaja que veían los congresistas y los contratistas o los empleadores era que no se convertían en ciudadanos. Tenían, digamos, estaban obteniendo, era una relación, según la postura del Congreso de Estados Unidos en 1910, era una relación ganar-ganar, porque tenían mano de obra barata, maleable, es decir, no creaba sindicatos y no se iban a convertir en ciudadanos. Esta característica de que la economía capitalista está demandando mano de obra barata, nos va a dar otra característica de los flujos migratorios, de los flujos migratorios de mexicanos en particular. Es decir, en momentos en que la economía está creciendo, la economía estadounidense está creciendo, pensemos la construcción de ferrocarriles hacia el oeste a finales del siglo XIX. Pensemos la producción agrícola en la primera mitad del siglo XX, el algodón en Texas en la primera mitad del siglo XX. Mientras estas economías estén bollantes, estén creciendo, van a requerir brazos, mano de obra barata que trabaje. Pero cuando esta economía sufre reveses, el ejemplo histórico es el de la Gran Depresión de la década de los 30, va a ocurrir un fenómeno en el que Estados Unidos va a expulsar, va a deportar a toda esa mano de obra y todas esas familias y comunidades que se estuvieron trasladando y asentando a los Estados Unidos. Es decir, es una mano de obra, es una migración que se va a movilizar por un perfil económico, que va a estar sujeta a los ciclos de la economía estadounidense, y la otra, y esto es necesario hacer el énfasis,
la pongo aquí como una constante de la migración masiva de mexicanos, pero es algo realmente muy reciente, que es la invención de políticas migratorias. El derecho la creación de los estados nacionales y el derecho que se atribuyen de seleccionar y elegir qué tipo de personas desean admitir y cuáles no. Digamos, tienen fechas muy específicas para el caso estadounidense, la exclusión de chinos a finales del siglo XIX, en 1882, y para los mexicanos, la invención o el requisito de presentar documentos de identidad y la vigilancia de la frontera en 1917 primero, y más claramente con la creación de la patrulla fronteriza en 1924. Entonces, lo que va a suceder con el Estado haciéndose de atribuyéndose eh, este poder de crear políticas migratorias es que no va a frenar la migración per se, es decir, la demanda de brazos existe, pero ahora hay un filtro creado por el Estado que debe cumplirse. Lo que va a generar es que se van a modificar los patrones migratorios dependiendo cómo se está jugando este baile entre la demanda de brazos y las restricciones que están poniéndose desde el Congreso. Y en el Congreso están representados empleadores que quieren mano de obra y sindicatos que por lo general van a buscar que los precios de la mano de obra en Estados Unidos no disminuyan, y ven a la inmigración mexicana como una amenaza a ese objetivo que se plantea. Bien, pasando de estas constantes, o a grandes rasgos de estas constantes, déjenme mencionar muy rápidamente las transformaciones que vimos o que hemos observado de la década de los 80s para acá. Solo para hacer, vamos a dejar esta foto por lo mientras. Entonces, ahí, con esta foto, lo que estamos viendo es una foto de inicios del siglo XX. Una cosa que hacen las políticas migratorias estadounidenses y eventualmente las mexicanas es que van a criminalizar y penalizar prácticas que ya estaban establecidas, como esta, que era la de cruzar el río para visitar familiares, comprar cosas en el lado estadounidense, ida y vuelta sin mayor preocupación de tener que presentar un documento de identidad. Lo que están haciendo estas políticas migratorias es criminalizar y eventualmente se van a inventar penas por faltar a estas políticas que se crearon hace 100 años. Algunos les podrá parecer hace mucho, pero es bastante reciente. Y para entender este cambio de cómo este discurso del vínculo entre migración y seguridad tiene efectos en los patrones migratorios, solamente déjenme mencionarles a modo de ejemplo un caso de política migratoria muy distinto al que vivimos actualmente y que sirve para entender esas transformaciones, y me refiero al programa Bracero. El programa Bracero fue un acuerdo diplomático bilateral entre México y Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para que mexicanos se trasladaran de forma legal, hombres en edad productiva se trasladaran de forma legal y temporal con un contrato de trabajo a al sector agrícola de Estados Unidos. Es decir, duró de 1942 a 1964. Ahí podemos ver un patrón, lo que llamamos los migrantólogos, o los que estudiamos la migración, es un patrón migratorio. Durante estas 2 décadas, de los 40, los 50 y parte de los 60, lo que observamos fue que predominantemente
alrededor de 5 millones de personas, en su mayoría hombres, muchos solteros, pero también padres o jefes de familia, se trasladaron a Estados Unidos para trabajar y regresaban a México con el consentimiento, con el permiso y con las protecciones de ambos estados. Estoy generalizando, hay cosas que se pueden particularizar y lo podemos hablar ahora en la sesión de los comentarios y preguntas, pero digamos, esa fue la característica. Hombres solteros en edad productiva que se fueron a trabajar al sector agrícola. Con el final del programa Bracero, lo que sucedió fue que nos dimos cuenta que este patrón migratorio de hombres llevando sustento y llevando sustento económico a sus lugares de origen en México, lo que crearon fue una red migratoria, es decir, lo que ocurría era que un primo, papá, tío, una persona conocida migraba y cuando regresaba a México se llevaba a más familiares con este perfil, hombre en edad productiva, a trabajar en el campo. Y se generaron redes cada vez más robustas de gente que encontró en este proceso migratorio una forma de vida. Y ya no migraron únicamente hombres hacia la década de los 60, 70, sino que también era muy notorio la participación de mujeres, de familias completas, que migraban a Estados Unidos ya no de forma temporal, sino para establecerse de forma permanente. Y lo que vemos en las décadas que siguieron al final del programa Bracero, es decir, cuando Estados Unidos terminó unilateralmente ese programa, habían mecanismos legales y vías para obtener permisos de trabajo, pero eran bastante reducidos. Lo que observamos es, y hay estudiosos, entre ellos Jorge Durán, que denominan a este periodo la época de los indocumentados, del 65 al 86, es decir, la época en que predominantemente las personas de origen mexicano que se fueron a Estados Unidos lo hicieron sin la autorización ni del gobierno mexicano ni del gobierno estadounidense, simplemente aparecían en Estados Unidos y lo hacían, y con esto quiero hacer énfasis, lo hacían porque la economía estadounidense demandaba brazos. Entonces, ahora sí, de esta lista que les presento de políticas migratorias, me voy a referir a esta del 86, inmigración la inmigración que reformó el sistema migratorio, y la del 94. Muy rápidamente, y seguramente ustedes conocen o han escuchado sobre esta reforma a la ley de migración de Estados Unidos en 1986, que lo que hizo fue, digamos, tuvo dos componentes. Por un lado, regularizó, les comentaba que las décadas de los 60 y de los 70 era notorio el tema de la migración indocumentada de mexicanos y que aparecían, y digamos que crecían las comunidades en Estados Unidos. Entonces, este fue un tema contencioso a nivel político, tanto por los congresistas que buscaban fortalecer el discurso de resguardar la seguridad nacional, pero al mismo tiempo los contratistas estaban ávidos y deseaban esta mano de obra. Entonces, después de una serie de negociaciones de varios años, lo que sucedió en el 86 fueron, digamos, esta reforma del 86 tiene dos componentes. La primera es que regularizó a casi 3 millones de personas indocumentadas, es decir, personas que no tenían papeles, las regularizó en el sistema migratorio estadounidense, siempre y cuando hubieran demostrado haber estado de forma constante en Estados Unidos desde antes de enero de 1982. Y la otra es que a la par de esta regularización de 3 millones de personas, alrededor de 2.3 millones de mexicanos, también se aumentó el gasto a la patrulla fronteriza. Es decir, aumentó el gasto en la vigilancia, no solo del número de personas que físicamente patrullaban la frontera, sino también en la infraestructura.
la construcción de cercas, el mantenimiento de caminos que daban para vigilar la frontera, fue dinero que comenzó a aumentar de forma constante a partir de la década de los 80. Ya no me quiero extender mucho más, voy a mencionar dos cosas más para darle la palabra a Kurt. Y dos cosas, entonces. La primera, es importante notar que es una transformación importante a considerar de finales del siglo XX, es la firma de este Tratado de América del Norte, que es un acuerdo de integración económica y comercial de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, donde circula de forma libre las mercancías, circula de forma libre el capital, es decir, Estados Unidos puede invertir en México, en casi todos los sectores, menos el energético, pero para que las negociaciones avanzaran, la libre circulación de personas quedó fuera, es decir, no se permitió que las personas pudieran circular al modelo europeo, por ejemplo, donde las personas pueden circular de un país a otro sin estar mostrando su pasaporte ni obtener visa como sí se le hace a México. Lo que sucedió fue, o el proyecto era, que la inversión de Estados Unidos y Canadá, sobre todo en la frontera norte, la creación y el robustecimiento de la industria de la maquila, iba a funcionar a modo de contención de esos flujos migratorios. La realidad es que no ocurrió de esa manera, y les decía, una constante que vemos creciendo en el vínculo del binomio seguridad-migración es el del aumento de la vigilancia y por ende el de la militarización entonces aquí del lado derecho tenemos un ejemplo de cómo está hoy icónico muro en las playas de Baja California y de California se construyó en la década de los 90, se robusteció, se modernizó, y esto tiene que ver con una cosa que se llamó Operación Gatekeeper de 1994, que básicamente lo que hizo la patrulla fronteriza fue vigilar y asegurarse de que la migración indocumentada no pasara por los principales centros urbanos, es decir, en las ciudades gemelas. Ciudad Juárez, El Paso, ahí empezó, y ese modelo se difundió, se dio una difusión al resto de la frontera. ¿Qué pasó con eso? No les interesaba controlar el flujo, sino controlar que narrativamente no estaban entrando indocumentados. Un efecto de esto, y esto tiene que ver con el inicio del corto que vimos al inicio, del desierto. Lo que vemos es que con este aumento de la vigilancia y la militarización en zonas muy específicas, sobre todo alrededor de los centros urbanos, los patrones migratorios y los flujos migratorios se comenzaron a ir a desplazar por otros lados. Uno de ellos es el desierto de Arizona y Sonora. La foto que tenemos al lado izquierdo, y con esto termino esta primera intervención, después creo que vamos a poder hablar más adelante, es el hallazgo que hizo un antropólogo de basureros de pertenencia. Es decir, aquí es un punto de encuentro en medio del desierto Sonora, Arizona, donde las personas ingresan de manera irregular porque es un territorio vasto, más de 3,000 kilómetros, que son muy difícil, si no imposible, de vigilar constantemente. Y lo que encontró este antropólogo fue lugares o sitios de encuentro entre los coyotes o las personas que cruzaban a las personas desde México en un punto del desierto y de ahí trasladarlos a otros sitios en Arizona. Entonces, esta foto de acá es un punto no donde
pasan a dejar de forma acumulada basura ni nada fortuito. Es el punto de encuentro entre un sitio y otro. Aquí hay muchos víveres, botellas de agua, productos sanitarios que la gente ya no va a necesitar para trasladarse por el desierto, sino que puede deshacerse de ese peso porque ya los van a trasladar a otro lado. Entonces, un efecto directo de esta vinculación entre seguridad y migración que les mencionaba al principio es que los trayectos de los migrantes se hicieron cada vez más largos, más peligrosos, han aumentado el costo en el pago de los coyotes, y de eso, si quieren, podemos seguir hablando más adelante. Para los que no me conocen, mi nombre es Kurt, soy periodista, narrador, vivo en México desde ya hace 25 años, y pues tengo el gusto de compartir ahí un programa con Alina en el canal 11, Sin Muros, donde justamente hablamos de la relación, obviamente muy tensa actualmente, entre México y Estados Unidos, cada martes en el canal 11. También el programa Más Usare los miércoles. Y también tengo un podcast sobre la política mexicana en inglés con mi colega José Luis Granado Ceja, también de Sin Muros, que se llama Soberanía, justamente, que trata de esos temas para llegar a un público angloparlante. Entonces, en medio de todo eso, lo que me corresponde a mí es hablar del asunto mediático en torno al tema de la migración. Para los que han leído mis artículos en Jacobin, la revista Jacobin, saben que hago mucho de eso de análisis de medios, que creo que es fundamental para tener conciencia política, injerencia política, activismo político, es poder no solamente leer los medios o ver los medios, sino descodificar los medios, leer entre líneas y realmente saber lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y por qué lo están diciendo, ¿no? ¿Con qué fin? Para practicar eso de crítica de medios, pues hay varias herramientas, ¿no? Si podemos desglosar algunos muy brevemente. A veces, cuando empezamos a leer los medios, si somos jóvenes, si tenemos la idea de que pues, los medios pues, nos presentan la verdad, ¿no? Luego, pues con el pasar del tiempo, nos damos cuenta de que en muchos casos es todo lo contrario, ¿no? Porque los medios, no hay ningún ser humano, pero los medios, sobre todo pues corporativos, que tienen mucho poder y dinero atrás, no presentan una nota de manera objetiva, sino que incluyen su sesgo en las notas. A veces el sesgo es más burdo, a veces el sesgo es más sutil, ¿no? Y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Una manera primordial es cómo deciden enmarcar la nota o la información que están presentando, ¿no? Justo si pensamos en un fotógrafo que toma una foto, la decisión de qué enmarcar, qué incluir y qué no incluir en su foto o su encuadre es fundamental para lo que sale ahí, qué está dentro y qué está afuera. Y muchas veces hay una metáfora que reúne los elementos dispares y crea un todo. Podemos tomar un ejemplo muy relevante del tema de migración, ¿no? Cuando hay fenómenos migratorios, pues depende mucho de cómo se enmarca esos fenómenos, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablan de la migración de Europa, ¿no? Muchas veces lo hablan con un marcaje muy romántico, ¿no? Acerca de pues gente saliendo de la pobreza, buscando la libertad, buscando una nueva vida, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, incluso hay canciones, la canción de Neil Diamond, hay todo un enmarcaje muy positivo alrededor de fenómeno. Pero si vemos un fenómeno muy parecido, de la migración, por ejemplo, de África y Medio Oriente hacia Europa, o desde América Latina hacia Estados Unidos, la manera de enmarcar el asunto es muy otro, es muy diferente. Ya no el marcaje no es, ¿no?
la noble, el noble búsqueda de libertad, o mucho menos derechos humanos, o nada de eso, ¿no? Sino de invasión, ¿no? Es una invasión de un pueblo otro y ajeno. Entonces, con dos fenómenos muy parecidos, la manera de enmarcar el asunto con esta metáfora de, por un lado, busca libertad, el otro lado, invasión, cambia el filtro por completo de cómo se ve el fenómeno. Esto para dar un ejemplo, ¿no? En esa misma línea, cuando estamos analizando notas, además del marcaje, ¿no? El encuadre más bien, ¿cuál es la información que incluyen y no incluyen? Puede que incluyan información verídica, pero no incluyen otra información igualmente verídica que podría matizar, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Esta primera información. Entonces, hablamos de asuntos de comisión, pero también de omisión. Incluyen ciertos datos, no incluyen otros. O incluyen cierto contexto o no. Y eso es muy típico cuando hablamos del fenómeno migratorio de América Latina, que se habla del fenómeno migratorio como si la gente por su propia voluntad decidiera irse. No por razones políticas, no por golpes de Estado, no por injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países, ¿no? No por razones históricas, sino sencillamente porque la gente decidió irse, ¿no? Si no pones el contexto alrededor del asunto, se vuelve pues imposible entender realmente qué está pasando con el fenómeno. Y obviamente esta falta de contexto es deliberado. Hay cosas que no quieren que sepas. O a veces son cosas que los reporteros mismos ni saben, por el sistema educativo o por una serie de razones, ¿no? De cómo está Estados Unidos. Se vuelve un ciclo que se refuerza. Sin el contexto necesario, omitiendo ciertos detalles, la nota se vuelve otra. O incluso, y hemos visto eso en años recientes, sencillamente, pues se invierte la realidad. Es decir, en años recientes, los últimos años de Biden, ¿no? Los cruces estaban a la baja, los cruces fronterizos estaban a la baja. Sin embargo, esto no impidió que Trump en su campaña en 2024 hablaba de una invasión de la frontera. Es decir, invertir la realidad por completo. Luego llegamos más a esas cosas más adelante, ¿no? También, además del asunto de el encuadre, omisión, comisión, contexto, pues lenguaje tendencioso, tanto en notas escritas como en televisión, ¿no? El uso de fuentes que pueden ser dudosas, que tienden a reforzar el sesgo, pero que dan el sesgo, un aspecto de legitimidad. Puede ser de una universidad, puede ser de un instituto, puede ser de un think tank, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Baker, que está anexo a la Universidad Rice en Houston, pues esto ahí atrás son intereses petroleros, pero sacan material como si fuera objetivo y luego dan entrevistas a la prensa como si fueran fuentes objetivas y luego pueden decir, fulano de tal del instituto, estoy regresando aquí, ¿no? Fulano de tal del Instituto Baker, ¿no? O fulano de tal del Centro Wilson, o fulano de tal universidad, y da como un aire de legitimidad, algo que puede ser igual de sesgado y tendencioso que cualquier otra cosa. ¿No? Es un poco lavado de puntos de vista a través de, pues, poner tal universidad, tal think tank, tal instituto, tal demás. Y por eso es importante, pues, en la medida en que se pueda, investigar cuáles son los que se emplean y obviamente cuáles son las fuentes de financiamiento atrás de los medios, ¿no? Que es algo que fue una práctica muy común en las mañaneras de López Obrador, ¿no? También de la presidenta, ¿no?
a veces, pues hay tal financiamiento aquí, hay tal financiamiento ahí. Obviamente, un cierto financiamiento no descalifica de entrada todas las notas, pero para tomar en cuenta, ¿no? En de practicar análisis de medios. Bueno, menciono todo esto, ¿no? Esto del encuadre, que se omite, que se incluye, las fuentes, la falta de contexto, lenguaje tendencioso, financiamiento. Otro clásico es cuando ponen opiniones en notas que deberían ser supuestamente de noticias, pero ponen opiniones ahí como si fueran hechos, ¿no? New York Times es clásico en eso. Por ejemplo, la nota del New York Times sobre la reforma electoral mexicana, empieza la nota en New York Times. México hizo su reforma electoral parte de una amenaza a las normas democráticas a lo largo y ancho del continente. Pues esa es una opinión, no es un hecho. Pero lo pusieron en el primer párrafo del artículo como si fuera un hecho, es decir, el uso de opiniones como si fueran hechos. Y ya, pues ya sabes por dónde va la nota, ¿no? Porque ya te dijeron en el primer párrafo que la reforma electoral es una amenaza a las normas democráticas. Ya está. Todo lo demás va a tener esta mancha, esta sombra en el resto de la nota, porque ya lo estableciste así desde el principio. Eso es bastante común. En el tema de migración, pues todo lo que acabo de mencionar se usa bastante, se usa mucho, y tiene obviamente un largo legado histórico atrás, ¿no? Regresando al siglo XIX, ¿no? Principios del XX, los medios ya estaban usando términos como hordas, indeseables, aliens en inglés, ¿no? Aliens en español, alienígenas. La etimología es lo mismo, un alienígena, un alien, alguien que está realmente de otra parte, ¿no? Esto en el momento en que había mucha migración del sur de Europa que desafiaba los WASP, ¿no? Los WASP, que son blancos protestantes anglosajones del norte de Europa. Entonces veían estas hordas que venían del sur de Europa como una enorme amenaza por católicos, por papistas, por todos los estereotipos que uno quiera, ¿no? Y ahí estaban estos términos desde entonces y pues toda la práctica racista en contra, ¿no? Abraham mencionó también el tema chino, pues obviamente ahí pues la amenaza amarilla que se hablaba de ahí, aunque eran los chinos y era la labor china que pues fue crucial para construir la ferroviaria de costa a costa. Pero esto no impidió que pues fueran vistos como una amenaza amarilla, algo que pues hasta la fecha, ¿no? Con el sesgo anti-chino en Estados Unidos. No dicen abiertamente amenaza amarilla, pero básicamente la idea es muy parecida. Entonces, esto es importante, que hay lamentablemente la historia atrás de eso. Obviamente la era de la operación Wetback en los años 50. Esto era un operativo de Estados Unidos. Tan normalizado era el uso de un término como mojado, que era parte del nombre del operativo. Y vaya, es importante recalcar, ¿no? Que con tal a veces de no usar un término muy despectivo acerca de un individuo, que a veces puede llegar a ser mal visto, lo que usan son términos colectivos para referirse a un grupo. Entonces, así el racismo un poco pasa, porque no te estoy hablando a ti con un insulto directo a ti, pero hablo al colectivo como si constituyera una amenaza. Y así un poco pasa el asunto un poco más. Esas son, ¿no?, prácticas que se ven hasta la fecha, ¿no? Solamente hay que prender un medio como Fox News en Estados Unidos para ver que usan todo el tiempo fenómenos como invasión, oleada, avalancha, ¿no? Obviamente caravanas. Siempre las imágenes son de grandes grupos de personas que van llegando hacia la frontera, ¿no? Grandes grupos, ¿no? Incluso cuando están hablando de otro tema,
¿no? Si están hablando de, pues, otro tema más, pues ya, de todos modos ponen esas tomas de, pues, los grandes grupos de personas, ¿no? Casi nunca en la cobertura es importante, dan voz a los migrantes para que se escuchen sus historias personales e individuales, ¿no? Porque se fueron, porque están arriesgando muchas veces sus vidas para cruzar la frontera, sobre todo después de las 90s, que fueran canalizando a la gente por lugares más difíciles de cruzar, como los desiertos. Es raro que se humanice y que se individualice a los migrantes, porque no quieren eso. Quieren la idea colectiva de hordas, ¿no? Y por eso refuerzan eso con las imágenes de grandes grupos de personas. En muchos casos, hombres también, que se ven más amenazador para el estadounidense promedio, ¿no? Esas son decisiones editoriales que se hacen. Comparemos eso, por ejemplo, con la manera de la prensa estadounidense de tratar el tema de Ucrania, ¿no? Que pues obviamente está en el interés geopolítico de Estados Unidos de apoyar el asunto en Ucrania, y obviamente la gente es blanca. Pues ahí sí vemos que individualizan los casos, que hablan de casos de personas, de familias, ¿no? De individuos y sus historias, cosa que rara vez hacen en el asunto de la migración desde América Latina, ¿no? El lenguaje importa. Justo hoy Barack Obama puso un tweet acerca del cese a fuego en Palestina. Habló de familias israelíes, pero solo habló de personas de Gaza, gente. Esas elecciones son importantes. Israelíes tienen familias. Gente de Gaza nada más es gente. Es lo mismo con el fenómeno migratorio tratado desde los medios estadounidenses. No tienen familias, no son individuos con historias, son hordas. Es una invasión. Por eso la idea de fronteras abiertas, perpetrada por políticos republicanos, pero también retomados en medios como si fuera un hecho. Cuando es obvio, cuando vas a la frontera, que las fronteras no están abiertas. Hay lugares de cruce, por supuesto, pero lo que los medios intentan dar la idea en medios como Fox es que la frontera está totalmente abierta, como antes de 1917, para crear la idea de pánico, de hordas, de invasión, de alienígenas, ¿no? De avalanchas otra vez, ¿no? Y por eso hay esas ideas que se prestan directamente a la idea del nacionalismo blanco, de reemplazo demográfico, que va a llegar gente que va a diluir nuestro carácter. Como los WASPs, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y por eso esta idea de que esas hordas son criminales, son invasores, que hay un caos, ¿no? Ves esto mucho en los titulares, ¿no? Incluso en medios que pues pretenden ser más, digamos, objetivos, entre comillas, como CNN, suelen usar de todos modos un lenguaje burocrático, deshumanizante de su manera, como pues crisis fronteriza, extranjeros ilegales, perdón, aumento. El Associated Press, AP, usaba el término illegal immigrant hasta muy recientemente, ¿no? 2013, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que analizar todas esas cosas, ¿no? La falta de destacar historias individuales, sus razones de emigrar, el contexto necesario para entenderlo, siempre el enfoque en seguridad, la idea de ilegalidad, la idea de que los migrantes sean una carga, más de la idea de buscar libertad, derechos humanos, oportunidades, como hacen en el caso de la migración europea en su momento, ¿no? Pues no en su momento, pero pues en retrospecto, digamos, ¿no? Todo esto es importante, ¿no? Nada más dos cosas más, porque creo que no quiero pasar demasiado de tiempo. Cuando los medios no hacen todo lo que digo ellos directamente, lo que hacen es luego dan tiempo desproporcionado a políticos que hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en 2015, ya hace 10 años, Donald Trump al principio era un candidato menor,
no era visto como un candidato que tenía grandes posibilidades de ganar la presidencia. Pero los medios, incluso desde el principio, cuando estaba muy bajo en las encuestas, le daban a él un tiempo desproporcionado en los medios comparado con otros candidatos, ¿no? Por ejemplo, un Bernie Sanders, ¿no? En el otro lado, ¿no? Que luchaba por tener tiempo en medios, ¿no? Pero Trump, su discurso de bad hombres, ¿no? Toda esta idea también de inmigrantes, violadores, esto entró en el discurso político de Estados Unidos en gran parte porque los medios ayudaron a inflar la candidatura de Trump desde el principio, dándole más tiempo de lo que su lugar en las encuestas en este momento merecía. Y luego, pues, vemos cómo evolucionó o involucionó el discurso de Trump hasta llegar a su campaña en 2024, diciendo que ahora los inmigrantes están envenenando la sangre del país. Que es obviamente ya un discurso mucho más abiertamente de supremacía blanca, mucho más de lo que él se atrevió a hacer en su primera candidatura, para dar una idea de cómo ha cambiado las cosas. Además de reforzar la idea falsa de que los migrantes están cruzando la frontera, votando en elecciones y recibiendo cobertura médica. De hecho, el cierre de gobierno en Estados Unidos ahora gira alrededor de la idea de que migrantes indocumentados están recibiendo cobertura médica en los hospitales o que el Partido Demócrata quiere que ellos tengan El gobierno está cerrado en parte por este debate. Entonces, no son cosas abstractas, ¿no? Y nada más para cerrar, nada de esto en Estados Unidos sería posible si no hubiera un fenómeno correspondiente con relación a México. Si vemos la prensa en Estados Unidos con relación a México, vemos pues muchos de estos encuadres igualmente siniestros. La idea de los mexicanos como mesiánicos, la idea de los mexicanos como una gente que busca un líder carismático, ¿no? Por ejemplo, gran marcha de López Obrador en noviembre de 2022, básicamente la cobertura en medios supuestamente serios era esto, que la gente estaba ahí por un tipo de misticismo latino o porque recibían programas sociales, pero la idea de crear la idea de un pueblo que pues no respeta normas democráticas, más bien autoritaria, mesiánica, más tendiente a dictaduras, pues esto ayuda luego a crear la idea del migrante que cruza la frontera. Es decir, tienes que hacer este tipo de encuadre desde acá, o en su cobertura desde acá, para luego crear la idea, ¿no?, del migrante que llega hasta allá. Así, algunas de las técnicas que usan en medios no son bonitos, pero pues los medios en muchos casos su función no es informar, sino desinformar. Y por eso nosotros tenemos que estar informados acerca de las herramientas que usan.